Biblia es uno de los textos más antiguos y sagrados del mundo. Compuesta por 66 libros, se divide en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una obra única que ha influido en la cultura, la literatura, la música y el arte de todo el mundo, y ha sido considerada por muchos como la palabra de Dios. En esta introducción de 10 minutos a la Biblia, vamos a explorar algunos de los aspectos más importantes de este libro sagrado, incluyendo su composición, su historia y su significado. Composición de la Biblia. La Biblia se divide en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 39 libros que fueron escritos en hebreo y arameo, y cubren la historia de la creación del mundo hasta aproximadamente el año 400 a.C. Incluye libros como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías y muchos más. El Nuevo Testamento consta de 27 libros que fueron escritos en griego, y cubren la vida y la enseñanza de Jesucristo, así como la historia de la Iglesia cristiana temprana. Incluye libros como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Historia de la Biblia. La historia de la Biblia comienza con su composición, que se llevó a cabo durante un periodo de unos 1500 años. Los escritores de la Biblia eran hombres inspirados por Dios para registrar su palabra y su voluntad. Muchos de ellos eran profetas, como Moisés, Isaías y Jeremías, mientras que otros eran líderes religiosos y políticos, como David y Salomón. El Nuevo Testamento fue escrito por los seguidores de Jesucristo, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como por los apóstoles Pablo, Pedro y Santiago. La Biblia fue traducida a muchos idiomas diferentes a lo largo de la historia, y se han producido numerosas versiones y revisiones a lo largo de los siglos. La versión más conocida en el mundo de habla hispana es la Reina Valera, que fue publicada por primera vez en 1569 y ha sido revisada y actualizada varias veces desde entonces. La Biblia también ha sido objeto de estudio y análisis por parte de teólogos y estudiosos durante siglos, y sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza para millones de personas en todo el mundo. Significado de la Biblia. La Biblia es un libro sagrado que se considera la palabra de Dios por muchos cristianos. A través de sus historias, enseñanzas y preceptos, se ofrece una guía para vivir una vida justa y piadosa. La Biblia enseña que Dios creó el mundo y a los seres humanos, que los ama incondicionalmente y desea tener una relación cercana con ellos. También enseña que el pecado y la maldad son una realidad en el mundo y que los seres humanos necesitan redención y salvación a través de la fe en Jesucristo. La Biblia también ofrece una visión del futuro, enseñando que Dios juzgará al mundo al final de los tiempos y que habrá una vida después de la muerte. Enseña que aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador y siguen sus enseñanzas recibirán la vida eterna y vivirán en paz y felicidad en el reino de Dios. Conclusión. En resumen, la Biblia es un libro sagrado compuesto por 66 libros que se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fue escrito por diferentes autores durante un periodo de unos 1500 años y ha sido traducido a muchos idiomas diferentes. Es una obra única que ha influido en la cultura, la literatura, la música y el arte de todo el mundo, y es considerada por muchos como la palabra de Dios. La Biblia enseña sobre la creación del mundo, la historia de la humanidad, la vida y enseñanzas de Jesucristo, y ofrece una guía para vivir una vida justa y piadosa. Historias bíblicas poco conocidas, relatos fascinantes que nunca has escuchado. La Biblia es uno de los textos más antiguos y sagrados del mundo, pero la mayoría de las personas solo conocen las historias más famosas y populares como la creación del mundo, el arca de Noé, la historia de Moisés y la liberación de los israelitas de Egipto, y la vida y enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, la Biblia está llena de historias fascinantes y emocionantes que a menudo se pasan por alto. En este vídeo, exploramos algunas de las historias bíblicas menos conocidas pero igualmente interesantes. La historia de Balaam y su burra. En el libro de los Números, se cuenta la historia de un profeta llamado Balaam que es contratado por un rey para maldecir al pueblo de Israel. En el camino, su burra habla con él y le impide seguir adelante con su plan. La historia de Job.
El libro de Job es uno de los más antiguos y más intrigantes de la Biblia. Cuenta la historia de un hombre justo llamado Job que pierde todo lo que tiene, pero mantiene su fe en Dios a pesar de sus pruebas. La historia de Ruth. El libro de Ruth es una conmovedora historia de amor y lealtad. Cuenta la historia de una mujer moabita que se casa con un hombre judío y se convierte al judaísmo después de la muerte de su esposo. La historia de la mujer sunamita. En el libro de Reyes, se cuenta la historia de una mujer que construye una habitación para el profeta Eliseo en su casa y es recompensada por su fe y generosidad. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos. El profeta Ezequiel es llevado en una visión al Valle de los Huesos Secos y es testigo de la resurrección de los huesos a través del poder de Dios. Estas son solo algunas de las muchas historias fascinantes que se encuentran en la Biblia. Cada una de ellas ofrece una lección o enseñanza importante sobre la fe, la lealtad, la justicia y la misericordia de Dios. Al explorar estas historias menos conocidas, podemos profundizar nuestra comprensión de la palabra de Dios y descubrir nuevas capas de significado y sabiduría. La historia de Balaam se encuentra en el libro de los Números, capítulos 22 a 24. Balaam era un profeta que vivía en Mesopotamia y era conocido por su habilidad para bendecir o maldecir a las personas. Un rey llamado Balac le envió una oferta para que maldijera al pueblo de Israel, que estaba viajando por la región. Inicialmente, Balaam se negó a ir con Balac, pero después de que el rey le ofreciera una gran recompensa, finalmente accedió. Sin embargo, en el camino hacia donde se encontraba el pueblo de Israel, su burra se detuvo y se negó a seguir adelante. Balaam la golpeó, pero la burra volvió a detenerse y esta vez se tumbó en el suelo. Entonces, el ángel del Señor se apareció a Balaam y le explicó que la burra se había detenido porque veía al ángel con su espada desenvainada, que estaba bloqueando el camino. Balaam, arrepentido de haber golpeado a su burra, se postró ante el ángel y se ofreció a regresar a su casa. Pero el ángel le permitió continuar su camino, con la condición de que solo dijera lo que Dios le dijera. Cuando Balaam llegó al campamento del pueblo de Israel, no pudo maldecirlos a pesar de las súplicas de Balac. En cambio, Balaam bendijo al pueblo y profetizó la llegada de un gran líder, que sería un descendiente de Jacob. Balac se enfureció y amenazó a Balaam, pero éste se mantuvo fiel a Dios y se fue a su casa. La historia de Balaam y su burra es un recordatorio de que Dios puede utilizar cualquier cosa para cumplir su propósito, incluso un animal que habla. También muestra que incluso los profetas pueden ser tentados por la riqueza y el poder, pero que la fidelidad a Dios debe ser siempre la prioridad. La historia de Job se encuentra en el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job era un hombre justo y piadoso que vivía en la tierra de Az con su familia y su ganado. Un día, Satanás se presentó ante Dios y argumentó que Job solo era justo porque Dios le había dado una vida buena y próspera. Dios permitió que Satanás probara su teoría y le quitó a Job todo lo que tenía, su ganado, su casa, sus hijos e incluso su salud. Job fue golpeado por la desgracia, pero mantuvo su fe en Dios. Incluso cuando sus amigos lo acusaron de haber pecado para merecer su sufrimiento, Job no perdió la fe y se negó a maldecir a Dios. En cambio, se mantuvo firme en su creencia de que Dios era justo y sabio, aunque no entendiera por qué estaba sufriendo. Finalmente, después de muchas pruebas y tribulaciones, Dios restauró la fortuna de Job. Le dio el doble de ganado, una nueva casa y una nueva familia. Job pudo superar su sufrimiento y restaurar su relación con Dios. La historia de Job es un relato de la fe inquebrantable de un hombre justo en medio de la adversidad. Es un recordatorio de que, incluso cuando no podemos entender la razón detrás de nuestro sufrimiento, podemos mantener nuestra confianza en Dios y confiar en que Él tiene un plan más grande y mejor para nosotros. Además, nos enseña que no debemos juzgar a los demás por su sufrimiento, ya que no podemos saber las razones detrás de la prueba que están enfrentando. La historia de Ruth se encuentra en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Ruth era una mujer moabita que se casó con un hombre de Belén llamado Malón. Sin embargo, Malón y su hermano mueren, dejando a Ruth y su suegra, Noemí, solas en un mundo hostil. Noemí decidió regresar a su hogar en Belén y animó a sus dos nueras a volver a casa con sus propias familias. Pero Ruth, en un acto de lealtad y amor a su suegra, decidió quedarse con ella y acompañarla en su regreso a Belén. Al llegar a Belén,
Ruth se dedica a recolectar espigas en los campos de Booz, un rico propietario de tierras y pariente de Noemí. Booz se fijó en la dedicación y la bondad de Ruth y la protegió de los trabajadores abusivos, permitiéndole recolectar espigas en su campo. Eventualmente, Booz se enamoró de Ruth y se casaron, teniendo un hijo llamado Obed. Obed se convirtió en el abuelo del famoso rey David, a través de su linaje, de Jesucristo. La historia de Ruth es un ejemplo de lealtad, amor y fidelidad en una situación difícil. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentó, Ruth decidió quedarse con su suegra y confiar en Dios para guiarla hacia un futuro mejor. Además, muestra cómo Dios puede usar a personas de diferentes orígenes y culturas para cumplir su propósito y hacer cosas grandes y maravillosas. La historia de la mujer sunamita se encuentra en el segundo libro de los Reyes en el Antiguo Testamento de la Biblia. Esta mujer era una habitante de Sunén, una pequeña aldea en la región de Galilea, en Israel. La mujer sunamita y su esposo eran fieles creyentes en el Dios de Israel, por su fe, recibieron una bendición maravillosa. Cada vez que el profeta Eliseo pasaba por la aldea, la mujer sunamita le ofrecía hospitalidad y le preparaba comida. Impresionado por su generosidad, Eliseo le preguntó qué podía hacer por ella a cambio. La mujer respondió que no necesitaba nada, pero su esposo era mayor y no tenía hijos. Eliseo, en agradecimiento por su hospitalidad, le prometió que tendría un hijo al año siguiente. La promesa se cumplió y la mujer sunamita tuvo un hijo. Sin embargo, varios años después, el niño cayó enfermo y murió en los brazos de su madre. La mujer sunamita no perdió la fe y decidió ir a buscar a Eliseo. Le contó lo sucedido y Eliseo viajó a Sunén, donde oró por el niño y lo resucitó. La historia de la mujer sunamita es un ejemplo de fe y hospitalidad. Ella creía en la palabra de Dios, y por su generosidad, recibió una bendición maravillosa. A pesar de la tristeza y el dolor que sintió al perder a su hijo, mantuvo su fe y creyó que Dios podía hacer algo para restaurar su vida. Además, muestra la importancia de ser hospitalario con los demás y cómo un acto de bondad y generosidad puede ser recompensado de manera inesperada. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos se encuentra en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento de la Biblia. En esta historia, Dios se comunica con Ezequiel y le lleva a un valle lleno de huesos secos y blanqueados. Dios le pregunta a Ezequiel si estos huesos pueden volver a vivir y Ezequiel responde que solo Dios lo sabe. Entonces, Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos y les dé vida. Ezequiel profetiza y los huesos comienzan a moverse y a unirse. Luego, Dios le ordena que profetice al viento para que sople y dé vida a estos huesos. El viento sopla y los huesos cobran vida, convirtiéndose en un gran ejército. Esta historia tiene un significado profundo y simboliza la capacidad de Dios para restaurar la vida a través de su poder y su Espíritu Santo. A través de la profecía de Ezequiel, Dios muestra que incluso los huesos secos y muertos pueden volver a la vida y ser restaurados a su gloria original. Además, esta historia es un recordatorio de la necesidad de tener fe en Dios y en su capacidad para hacer cosas maravillosas, incluso en los momentos más oscuros y desesperados de la vida.